Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio, donde desentrañamos los misterios que a veces nos sorprenden en el mundo del espectáculo y, por qué no, en la vida misma. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que dejó a muchos con la boca abierta, con un montón de preguntas flotando en el aire y con esa inevitable chispa de curiosidad, la misteriosa hinchazón en la cara de nuestro queridísimo Can Yaman. Sí, ese guapísimo actor turco que conquista corazones por donde pasa, que se ha convertido en un fenómeno internacional, y que de repente apareció con un aspecto diferente. ¿Qué le pasó? ¿Fue una alergia imprevista, un accidente doméstico, algo que él mismo decidió hacerse? Hoy en este rincón dedicado a la verdad y al análisis, vamos a investigar a fondo, a ponerle fin a esta incógnita que ha acaparado titulares y a descubrir qué se esconde detrás de esa inesperada hinchazón que alteró momentáneamente la imagen de nuestro ídolo. Así que quédense conmigo porque esto se pone interesante y vamos a ir más allá de los simples titulares. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí y, por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, nuestras próximas investigaciones. Ayúdennos a crecer, a expandir esta comunidad y a seguir trayéndoles contenido de calidad que les informe, les divierta y les haga pensar. Imaginen la escena, el público, las redes sociales, los medios de comunicación, todos expectantes, aguardando ver a su actor favorito en un evento importante, en una entrevista exclusiva, o tal vez en una nueva foto que se ha vuelto viral en cuestión de segundos. Y de repente, ¡zas! La sorpresa, el desconcierto, la oleada de comentarios. Can Yaman, conocido universalmente por su porte, su carisma arrollador, su sonrisa que ilumina pantallas y, seamos sinceros, su físico de infarto que ha sido objeto de admiración y deseo por millones, aparece con la cara visiblemente hinchada. No era una ligera inflamación, era algo que llamaba la atención, que desviaba la mirada del foco habitual. Las redes sociales explotaron en un torbellino de reacciones. Los titulares corrieron como pólvora digital, impulsados por la necesidad de explicar lo inexplicable. ¿Qué le ha pasado a Can Yaman? ¿Está enfermo? ¿Se sometió a algún procedimiento estético que salió mal? La especulación era generalizada, una marea de conjeturas donde cada teoría era, a menudo, más descabellada que la anterior. Algunos hablaban de reacciones alérgicas severas a algún alimento o producto desconocido, otros apuntaban sin dudarlo a tratamientos estéticos que habían tomado un giro inesperado y desfavorable, incluso hubo quienes, con un toque de dramatismo, se atrevieron a insinuar problemas de salud más serios que requerirían una intervención médica urgente. Y es que cuando alguien tan mediático, tan admirado por su apariencia física y su presencia escénica, cambia de la noche a la mañana, el impacto es doble, incluso triple. La imagen pública de una estrella, en la era de la hiperconectividad, es tan importante o al menos igual de influyente que su talento artístico. Cualquier alteración, por mínima que sea, llama poderosamente la atención y genera un torbellino de interrogantes. Pero vamos a poner un poco de orden en este caos de rumores, a separar el grano de la paja, a buscar la verdad detrás de las apariencias. La verdad es que a menudo en la vida, las cosas más sencillas son las que causan los mayores estragos, las que nos sorprenden con su impacto desproporcionado. Y en este caso particular, la explicación resulta ser mucho más mundana de lo que las teorías más fantásticas sugerían, aunque no por ello menos molesta o inconveniente para quien la sufre. El misterio de la cara hinchada de Can Yaman, que mantuvo a muchos en vilo, al fin ha sido desvelado, y su culpable es muy específico, bastante común, aunque a veces, de forma errónea, subestimado, una picadura de abeja. Sí, así como lo oyen, queridos amigos. Algo tan pequeño, tan insignificante en el día a día para la gran mayoría de nosotros, puede causar una reacción bastante aparatosa, visible y, francamente, molesta en el rostro de una persona. Y en el caso de Can Yaman parece que la abeja, en un desafortunado giro del destino, eligió un blanco de alto perfil, provocando un revuelo mediático que, vista la causa, se tornó innecesario. Ahora, para entender por qué una simple picadura, algo que a menudo consideramos una molestia menor, puede causar tanta hinchazón, debemos adentrarnos un poquito, solo un poquito, en el fascinante mundo de la biología y la inmunología. Cuando una abeja pica, su mecanismo de defensa es inyectar un veneno en la piel de su agresor, o en este caso, de su desafortunado encuentro. Este veneno es una mezcla compleja de varias sustancias químicas, pero la principal culpable de esa hinchazón dolo rosa y del ardor característico es un péptido llamado melitina. La melitina es una molécula con múltiples efectos biológicos, y uno de los más notorios es su capacidad para dañar las membranas celulares.
Al dañar estas membranas, libera enzimas que desencadenan un proceso inflamatorio en el área afectada. Además de esto, el veneno de abeja actúa como un potente activador de nuestro sistema inmunológico. Nuestro cuerpo, al detectar esta sustancia extraña e invasiva, activa una respuesta de defensa inmediata. Libera histamina, una amina biogénica que juega un papel crucial en las reacciones alérgicas e inflamatorias, y otras sustancias químicas que, en conjunto, desencadenan la respuesta inflamatoria que todos conocemos: el enrojecimiento, el calor local, el dolor y, por supuesto, la hinchazón que tanto nos preocupa. La hinchazón, técnicamente conocida en el argot médico como edema, ocurre cuando los pequeños vasos sanguíneos, los capilares, que irrigan la zona picada, se vuelven más permeables. Esta mayor permeabilidad es una consecuencia directa de la reacción inflamatoria. Permite que el líquido que circula por estos vasos, junto con células del sistema inmunológico, se filtre hacia los tejidos circundantes, causando esa sensación de abultamiento, de volumen, que asociamos con la hinchazón. En el caso específico de una picadura en la cara, la situación se agrava porque la piel de esta zona es particularmente delgada y hay una buena red de vasos sanguíneos. Esto facilita que la hinchazón se extienda rápidamente, se vuelva bastante notable y, a menudo, quite el sueño a quien la padece. Las áreas alrededor de los ojos y los labios suelen ser las que se hinchan más visiblemente. Esto se debe a que son zonas especialmente sensibles, con poca grasa subcutánea y una gran cantidad de vasos sanguíneos, lo que hace que cualquier acumulación de líquido sea muy evidente. En el caso específico que nos ocupa, las imágenes que circularon profusamente en redes sociales y medios de comunicación mostraban una hinchazón considerable en el rostro de Can Yaman, afectando especialmente la zona de la cara y alrededor de los ojos. Esto es un claro indicio de una reacción local bastante intensa a la picadura. Es importante recordar que no todos reaccionamos de la misma manera a las picaduras de insectos. Para algunas personas, la reacción es mínima, limitada a una pequeña rojez y una picazón que desaparece en pocas horas. Otras personas, como parece ser el caso de Can, pueden experimentar una hinchazón mucho más significativa, dolorosa, que tarda más tiempo en remitir, llegando a durar incluso varios días. Y en un espectro más preocupante, aunque afortunadamente menos común, existen las reacciones alérgicas sistémicas, conocidas como anafilaxia. Estas son emergencias médicas que requieren atención inmediata. Afortunadamente, y por lo que se ha podido confirmar, la hinchazón facial de Can Yaman parece haber sido una reacción localizada severa, pero dentro de los parámetros de lo que se considera manejable, y no una emergencia médica de vida o muerte. Pero ¿cómo se enteró el público de que la causa de esta inesperada transformación era, nada más y nada menos, que una picadura de abeja? Bueno, a veces, ante la avalancha de especulaciones, ante el tsunami de rumores y la presión mediática, los propios famosos o sus representantes, de manera muy sensata, deciden aclarar la situación. Esta comunicación directa es fundamental para evitar malentendidos, para detener la propagación de desinformación y para tranquilizar a una base de fans preocupada. En el caso de Can Yaman se confirmó oficialmente, para el alivio de muchos, que efectivamente fue una picadura de abeja lo que causó esa hinchazón tan notoria. No fue una cirugía estética fallida, ni una enfermedad misteriosa y preocupante, sino simplemente un encuentro desafortunado, y bastante doloroso, con un insecto diminuto pero con un aguijón poderoso. Y es que por muy famoso que seas, por muy protegido que parezca tu entorno, sigues siendo un ser humano, con las mismas vulnerabilidades que cualquiera de nosotros. El mundo exterior, con su fauna y su flora, con sus imprevistos, no discrimina por fama ni por reconocimiento público. La reacción de Can, a pesar de ser públicamente visible y ampliamente comentada, parece haber sido manejada con la calma y la discreción que cabría esperar de una persona acostumbrada a lidiar con la atención mediática. Una vez confirmada la causa, las redes sociales se inundaron no solo de comentarios de sorpresa, sino también, y lo que es más importante, de mensajes de apoyo y de deseos de pronta recuperación. Los fans, aunque inicialmente sorprendidos por el cambio físico, entendieron perfectamente la situación y demostraron su incondicional cariño y empatía. Este episodio nos enseña varias cosas importantes. Primero, la trascendental importancia de la comunicación clara y transparente. Cuando una figura pública decide compartir la causa real de un cambio en su apariencia, se evitan innumerables conjeturas erróneas, se disipan las preocupaciones innecesarias y se fomenta una relación de mayor confianza con el público. Segundo, nos demuestra la fortaleza y la lealtad de la comunidad de fans. Ellos, a pesar de la curiosidad inicial y natural, se volcaron en apoyo, priorizando el bienestar de su ídolo.
Es importante recordar, sin embargo, que aunque una picadura de abeja sea la causa, la hinchazón resultante puede ser tremendamente incómoda, dolorosa y afectar significativamente el aspecto de una persona. El tratamiento estándar para una picadura de abeja, en general, implica la eliminación del aguijón si todavía está incrustado en la piel, la limpieza minuciosa de la zona afectada y la aplicación de compresas frías para ayudar a reducir la hinchazón y aliviar el dolor. Medicamentos de venta libre como los antihistamínicos pueden ser muy útiles para aliviar la picazón y la inflamación. Asimismo, analgésicos comunes como el ibuprofeno o el paracetamol pueden ayudar a controlar el dolor. En casos de hinchazón severa, o si la picadura ocurre en una zona sensible como la garganta o la boca, un médico podría considerar la prescripción de corticosteroides para reducir la inflamación de manera más rápida y efectiva. En el caso de Can Yaman podemos suponer, y esperamos, que recibió la atención médica y el cuidado necesario para una pronta y completa recuperación. Pensemos por un momento en las ironías de la vida, en esos giros inesperados que nos recuerdan nuestra propia humanidad. Un actor que se dedica profesionalmente a mantener una imagen impecable, a cuidar cada detalle de su físico, de su presencia, para el ojo crítico y exigente del público, se ve de repente alterado, modificado por algo tan diminuto, tan aparentemente insignificante como una abeja. Es un poderoso recordatorio de que sin importar cuánto controlemos nuestra vida, nuestra imagen y nuestro entorno, siempre hay factores externos, imprevistos, que pueden cambiar las cosas de manera radical y a veces cómica. Y a veces esos factores son tan simples como un insecto volador que en un mal momento, decide posarse en nuestro rostro. La prensa y las redes sociales, siempre en su afán por obtener la primicia, por generar impacto y titulares, a menudo tienden a magnificar estos eventos, creando misterios de la nada, alimentando especulaciones sin fundamento. Sin embargo, en este caso particular, la verdad resultó ser relativamente sencilla de descubrir, y eso, francamente, es un gran alivio. Este episodio con Can Yaman, aunque pueda parecer trivial para algunos, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra imagen, sobre cómo las reacciones corporales, incluso las más básicas y naturales, pueden generar un gran revuelo en el vertiginoso mundo digital en el que vivimos. Es un recordatorio tangible de que detrás de cada rostro famoso, detrás de cada figura pública que admiramos, hay una persona real, con sus propias experiencias, sus propios achaques, sus propios imprevistos y sí, también sus propias picaduras de abeja. La hinchazón facial, en este contexto, se convirtió momentáneamente en un símbolo inesperado de esa vulnerabilidad humana que, paradójicamente, en lugar de alejarnos, puede conectar más profundamente con el público que una perfección inalcanzable y a menudo poco realista. Y aquí es donde llegamos al final de nuestro viaje de hoy, desentrañando este particular misterio que tanto dio que hablar. Como hemos podido ver a lo largo de este análisis detallado, la intriga de la cara hinchada de Can Yaman no era producto de conspiraciones complejas, de secretos oscuros o de intervenciones estéticas fallidas, sino de un encuentro desafortunado y repentino con una abeja. Una simple picadura que, sin embargo, por su ubicación y por la reacción individual, causó una inflamación notable y generó un sinfín de especulaciones que recorrieron Internet. La confirmación de la causa trajo consigo no solo alivio para el propio actor, sino también un valioso mensaje de comprensión y empatía para el público y sus seguidores. Es fascinante y hasta cierto punto sobrecogedor, cómo algo tan pequeño, tan menudo, puede tener un impacto tan grande, tanto en nuestro cuerpo físico como en la esfera pública y mediática. Así que, queridos amigos, espero sinceramente que hayan disfrutado de esta pequeña investigación, que les haya parecido informativa y entretenida, y que ahora tengan una visión mucho más clara de lo que realmente sucedió con Can Yaman. Agradezco enormemente que hayan dedicado su valioso tiempo a ver este vídeo, a acompañarme en este recorrido. Su presencia, sus comentarios y su apoyo son lo que hace que este canal sea un espacio especial y vibrante. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han tenido reacciones fuertes a picaduras de insectos? ¿Qué otras historias del mundo del espectáculo o de la vida cotidiana les gustaría que investigáramos a fondo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y responderles. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo en sus redes sociales, con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que está por venir. Muchísimas gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo, con más misterios por desentrañar y más historias por contar.
Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.